Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad, Salud y mucho más. Hoy, como siempre, tengo un invitado súper especial desde Ecuador, César de Pool, el doctor César de Pool, pero no hay nadie mejor que el doctor César de Pool para que se presente. César, ¿quién eres tú? Muchísimas gracias, Alexander. Deseo que estés bien, a todos tus radioescuchas, en el podcast y bueno, a todos los que te siguen. Mira, a mí más bien me conocen como Doctor Veneno porque a César de Pool es difícil ubicarlo. Pero mira, yo diría que yo soy alguien dado a la prevención, como creo que siempre me presento, en lo profesional, tratando siempre de advertir a las personas los riesgos con químicos. Excelente, César. César, tú eres médico, eres experto en toxicología ocupacional, una de las partes más delicadas de la parte, a mi parecer, de la medicina ocupacional es esa, porque todavía seguimos trabajando con químicos que son riesgosos. ¿Cómo está la toxicología ocupacional en el año 2022? Mira, Alexander, seguimos lamentablemente en pañales, esperando avanzar. Sobre todo en Latinoamérica, lo que ha habido es una carencia de laboratorios, de higienistas que nos puedan hacer mediciones ambientales, tanto como matrices biológicas, sangre, orina. Entiendo que hay muchas agencias internacionales que pueden dar referencias, pero inclusive, aunque tengamos esa referencia, nosotros, para nuestro mestizaje, para nuestra genética, no tenemos reacciones. Así que creo que sí nos falta mucho. En la teoría podemos ayudar a muchas personas más bien a esto, a que con los químicos se comprenda el riesgo que se corre y a protegerse de ellos. No, esa parte es importante porque cuando se establecen esos límites a los que puede estar expuesto el ser humano, se establecen en ciertas determinadas personas de ciertos determinados países. Y tienes toda la razón en decirlo que en nuestros países para acá simplemente nos copiamos el de los españoles o nos Correcto. copiamos el de los americanos. Cuando tú ves la morfología de un americano normal es 1,80 m y más de 100 kilos de peso, que no entra en ninguno de nuestros países, a menos que sea México, que la triplica, pero es una parte muy importante. ¿Cómo ves tú que se está desarrollando eso en este momento? O sea, ¿qué más le han hecho o seguimos copiándonos de los españoles y de los americanos? Sí, no tenemos referencias, no tenemos tablas propias para nuestros países latinoamericanos, lamentablemente. Y bien lo que tú dices, 1,80, 100 kilos y la alimentación. Fíjate la cantidad de carne roja y de otros procesados, embutidos, de los que ellos se alimentan. Entonces yo siempre le he dicho, esa alimentación que es la base fundamental del organismo de las personas, más el químico a los que se enfrentan, son distintos a como nosotros nos alimentamos, Alexander. Bien tú sabes, quizás un poco más de granos, un poco el maíz siempre presente en nuestras culturas, y esto al organismo, no sé si recuerdas, ahorita hay muchas investigaciones con lo que es la microbiota intestinal, que hasta para enfermedades inmunológicas tiene un gran peso. Así que sí creo que nos hace falta estas investigaciones que ojalá se puedan apoyar en institutos. Hay muchos profesionales dedicados y que pueden hacerlo, pero falta esto, el apoyo, el financiamiento y la buena voluntad, creo yo. Hablando de eso, ahorita acaba de terminar el fulano 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y Sí. tristemente yo no lo veo como nada interesante porque el organismo que promueve este día o que lo vende, como debería ser, es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pero la OIT, yo he visto que no invierte realmente el dinero que recibe de la OMS o de la ONU, no lo invierte en investigación, no lo invierte en investigar la toxicología ocupacional, no lo invierte en medicina ocupacional, sino en proyectos en Shanghái, en Hong Kong, que son sus mayores aportadores de dinero o de divisas, y no generan nada concreto. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo ves tú la participación de la OIT en lo que es prevención como tal? Porque yo creo que ellos viven en un Narnia, en otra dimensión. Sí, correcto. Y recientemente en conversatorio que tuvimos por este día especial con otros especialistas en el área, comenté
Es necesario que la OIT se sincere frente al mundo. Tenemos 12 años sin listados de enfermedades profesionales. Y que la OIT le diga a América, a África, a Europa, a Asia, decir a todos los continentes cómo estamos, en qué debemos hacer mayor esfuerzo, en qué debemos hacer mayor investigación. Y la OIT apoyar, al menos en el área que a mí me compete, no he escuchado nunca un pronunciamiento que diga ¿dónde están los centros de desintoxicación? Apoyando a la OPS, a la OMS, quizás en eso. Mira, te cuento un particular. Cuando salió de los túneles de desinfección durante la pandemia, me escandalizó el riesgo al que se iban a exponer muchísimo más, aparte de que estaban diciendo que había que utilizar alcohol, amonios cuaternarios y todo esto. Estos túneles de desinfección significaban para mí exponer a alguien a inhalar a un poco de sustancias químicas a lo mejor que no estaban acostumbrados, y de hecho hubo varias reacciones a ello, solo los túneles. Y entonces yo decía desde abril del año 2020 que esto no debía suceder, hice un poco de advertencia en algunos conversatorios. Apenas en agosto o septiembre fue que se pronunciaron OPS, OMS, OIT, algunas agencias de toxicología. Entonces, yo sí creo que la OIT debe sincerarse con nosotros, como tú dices, bajarse, no sé, de dónde están, si es en Narnia o cuál otro país, y decirnos, mira, esto es lo que está sucediendo en el mundo. 12 años recibiendo información y no nos dicen a nosotros qué está sucediendo. No, es que esa es mi apreciación y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo que yo lo veo así, porque yo veo que la OIT simplemente hace campañas año tras año, pero son campañas vacías. Cuando tú ves el informe que saca la OIT de 69 páginas, me habla de data del año 2006, de datas de empleo del año 2006, del 2018, del 2019, pero no está, la misma OIT está dando unos números de desempleo ahorita monstruosos. Entonces ellos no son congruentes con el mensaje que transmiten. Alexander, pero ¿te parece que haya algo de allí de política y poderes económicos? Cuidado, estamos tocando cosas sensibles. No, claro que sí, claro que hay. Para mí, tanto la OMS como todas las organizaciones que dependen de ella, sea la OPS, la OIT, que dependen de la OMS también y de la ONU, son entes políticos. O sea, ellos están trabajando políticamente. Hay una participación económica. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo prevención. Shanghái, ¿quién es el principal aportador de la OMS, de la ONU en materia financiera? China. ¿Dónde va a hacer prevención? En China. Pero son cosas que no las vemos nosotros, el resto del mundo. Fíjate en mi caso, yo le hago una entrevista a la chica que se encargó el año pasado de la campaña que salió de la OIT en ese momento. Y tú escuchas la entrevista y es una entrevista totalmente vacía. Le digo, ajá, pero ¿y qué herramientas le ofrece la OIT a la gente que trabaja en prevención? No, estamos trabajando en ello. Una semana después del 28 de abril. Ya, imagínate. Sí, Entonces, sí, ya tú por ahí creo. algo. Pero, César, volvemos al tema, para no irnos tanto a hablar de política y cosas de esas, que eso no conviene. Es correcto. Es más, yo creo que ningún ente a nivel latinoamericano tiene actualizado sus estadísticas en cuanto a enfermedades ocupacionales y menos a esa parte toxicológica. Casi todos los países de América Latina vivimos casi en un 90% de la explotación de minerales, bien sea petróleo o sea cobre o algún otro mineral. Todos los países de América Latina estamos en eso. Yo creo que Brasil, que se dedica más a la agricultura y a la ganadería y otros rubros, pero casi todos los países de América Latina estamos produciendo eso. ¿Cómo es toda esa parte que ni siquiera los mismos países se han preocupado por eso? Hace falta que los empuje, venga alguien con un látigo para que trabajen en la prevención. Sí, tienes razón, mira, y lo que más lastima es que el nivel académico de muchos, como tú, como otros especialistas en seguridad y salud, por supuesto, tienen la capacidad de, por ejemplo, plantearse indicadores anuales, semestrales. Es decir, no es desconocida la metodología, y las personas que deberían estar en entes gubernamentales y hasta no gubernamentales
quizás tomando nota de qué ha sucedido en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses. Por ejemplo, toxicología, accidentes. ¿Cuántos han ocurrido en el trimestre? ¿Quién reporta eso? Las empresas están obligadas a reportar. Muchos servicios de, digamos, seguridad social sí reciben esa información, pero tampoco se actualiza, no se le presenta al ciudadano común, no se presenta ni siquiera para hacer ver el riesgo de estos accidentes, de estas situaciones, e incluso, que es lo primero que iba a decir, la enfermedad por exposición a químicos es la enfermedad clásica, es la enfermedad profesional clásica, y por eso el último listado de hace 2 años de la OIT inicia con químicos, luego se va a apartados respiratorio y piel, tú ves allí la exposición a químicos, cáncer profesional, ves químicos allí, aparte de virus, aparte de algunos físicos, ¿ok? Pero, ¿y en los países qué significa esto, los indicadores, a nivel empresarial? Y aquí sí va nuevamente lo que creo que nos está sucediendo en Latinoamérica. Las empresas estatales son las que menos reportan. ¿Será que sí están haciendo ellos prevención? El Estado obliga a las empresas privadas a tener sistemas de gestión y el Estado los cumple. ¿Cuánto le cuesta en eso? A ver, ¿cuánto le costaría al Estado implantar sus sistemas de gestión en sus empresas, por supuesto estatales, y en vez de atender tantos enfermos, digamos, del común en sus ministerios de salud, así sean públicos, o en sus sistemas de seguridad social? No, eso tienes toda la razón porque en este caso tú analizas profundamente y bueno, ni tan profundamente. Tú ves que si se hace un poco de inversión en prevención en esta parte de lo que es, yo lo llamaría técnicamente los riesgos químicos, pero no solamente son químicos los agentes tóxicos, hay muchos otros agentes. Es importante esa inversión o ese aporte del Estado y de las empresas porque al final, como tú estás diciendo, el ahorro que vas a tener y la prevención que tú vas a tener de gente acudiendo al médico, digámoslo así, intoxicado bajo los efectos de alguna sustancia química, que todavía los veo porque los procesos, la mayor parte de los procesos industriales no están exentos de que la gente se intoxique con alguna sustancia, porque todavía la seguimos usando, ojo, a veces en menor medida, pero todavía seguimos usando sustancias químicas en muchos aspectos de la industria. Eso es correcto. Mira, y te pongo un simple, sencilla situación. Aquella persona que está enfrentándose, por ejemplo, a metales tóxicos, de hecho, metales, no metales, metaloides, para ser estricto, digamos así, Sí. químicamente, en la tabla periódica. La mayoría Ujú. de ellos producen inmunosupresión. Entonces, la inmunosupresión te lleva a padecer de resfriados comunes, te lleva a presentar lesiones en la piel, te tiene, por ejemplo, con algunas manifestaciones de estreñimiento o constipación, diarrea frecuente. ¿Y dónde van esas personas? A acudir a los servicios de salud. Simplemente con haber hecho prevención en la industria donde se ha contaminado con ese metal, no metal, con ese químico, se hubiera podido ahorrar el Estado probablemente o en la seguridad social o en la salud pública de que esa persona más bien tenga su estado de salud, su inmunidad indemne, que esté saludable, que es lo que se debería buscar ese equilibrio. Tú lo bien lo dices, en los procesos industriales probablemente no son 100% óptimos y de allí es donde deriva las consecuencias. Así que yo sí creería. Tú mencionaste minerales, explotación, yacimientos petrolíferos y los agroquímicos también. Oye, que También. no es menos la influencia, aparte de los residuos que quedan en los alimentos, que es otra cosa. La calidad, la seguridad alimentaria de nuestros pueblos latinoamericanos, la vigilancia que se hace sobre los alimentos, falta mucho, a menos que sean empresas quizás transnacionales que esperamos que sean sinceras y que no ocurran estas situaciones, pero existe algo que se llama ingesta diaria tolerable. Yo creo que nuestras aguas contaminadas y nuestros alimentos sí nos están haciendo daño. Sí, eso es totalmente verídico porque sin contar los alimentos que son transgénicos y tratados químicamente, pero fíjate un caso que yo estoy viendo ahorita aquí en República Dominicana, un caso que me tocó ver precisamente una persona intoxicada. Es una compañía que está haciendo servicios de control de insectos o de fumigación. Y Okay. curiosamente, cuando yo reviso el SDS del producto, dice algo totalmente contrario a lo que dice el pote.
O sea, la Okay. compañía aquí adulteró la etiqueta y Ya, lo puso moderadamente tóxico, y siendo un producto altamente tóxico. Es un pesticida que usa exclusivamente para matar termitas y imagínate. hormigas. Y la Wow. gente aquí lo echa en spray por todos lados como si fuera. Entonces salió una persona intoxicada, pero le digo, hermano, si tú no lees la misma hoja de tu producto y la etiqueta que trae el pote está adulterada y no usas el equipo de protección, tú eres el culpable de que el trabajador sea intoxicado. Y como Exacto. lo veo así, así lo hacen en toda América Latina. Sí, sí, es correcto. Y amén de aquellos que trasvasan, que vamos a Eso es otro problema más. aplicamos en el plástico, en el recipiente de Coca-Cola, ay, perdón, dije nombres comerciales, Ujú. pero bueno, en cualquiera de estos refrescos o gaseosas, entonces trasvasan y la gente no sabe qué es lo que contiene o a qué concentración está. Y por lo tanto, el error es pensar que como está más diluido, entonces me hace menos daño o no, casi no debe haber hecho daño esto. Y los insectos también, Alexander, se hacen resistentes. Entonces tú Claro. tienes cuidado con eso y el aplicador sí debe tener los conocimientos técnicos. Uno, para protegerse. Totalmente, mira, creo que sí sucede mucho en Latinoamérica. La hoja de seguridad dice una cosa, la etiqueta otra, adulterada totalmente. Lamentablemente. Sí. Oye, esa es la realidad que vemos en nuestros países. Eh, Cayendo en el tema preciso y exacto, César, riesgos químicos en el año 2022. ¿Qué ves tú que está subiendo? ¿Qué ves tú que está bajando en lo que respecta a los riesgos químicos? Que ojo, a raíz del COVID, del estrés y de los riesgos psicosociales, la gente se olvidó que está expuesta a riesgos físicos, riesgos mecánicos y sobre todo Oh, riesgos químicos, la gente que trabaja con eso. es correcto, sí, mira, sucedió plena pandemia, lamentablemente también, un estrés hídrico importante para América Latina. Recuerda el incendio que hubo allí en el pulmón, en Amazonas, y ahora eso ha quedado callado, nada sucedió, hubo protesta de los indígenas, pero ese estrés hídrico para los ríos implica que no solo es agua, digamos, corriente, sino también agua subterránea. Y todo el microparticulado que se envió al ambiente, a todo lo que respiramos, ya, mira, para todo el planeta prácticamente, creo yo. Y en segundo lugar, esta contaminación ambiental se hacen pactos también, pacto de Kioto, Pacto de París, y aquí lo digo con todo el corazón de dolor. Veo ministros de ambiente tomándose fotos o videos para propagandas, cuñas, en paisajes paradisíacos. Estamos cuidando aquí, recogiendo bolsas en la playa, plásticos. ¿Por qué no se paran en el terminal de pasajeros de terrestre, de autobuses o del metro o en alguna calle principal, viendo cómo esos autobuses del transporte público arrojan humo negro de combustión, por supuesto, inadecuada de esos motores? Entonces, todas estas cosas sí nos están afectando por todo el contenido. Simplemente, mira, de esos derivados de la combustión de diésel, de gasolina, todo esto nos está sucediendo, nos estamos inhalando. Así que lo que más veo es la contaminación irrespetuosa, el daño que nos estamos haciendo por esa parte. Y en segundo, creo que la cantidad de accidentes industriales, los derrames que han habido en la América Latina de petróleo, la contaminación que sigue habiendo por minería ilegal en nuestras tierras, en nuestras fronteras, lamentablemente es importante, Alexander. Sí, porque esos son partes que los estados ahorita precisamente con el COVID, porque ahorita le echan la culpa al COVID de todo, y si no a los rusos o a los ucranianos o a los chinos, pero hay una responsabilidad nuestra que es esa parte. Pues si tú ves Correcto. Venezuela, Venezuela es un desastre. Ahorita no hay control de calidad en el combustible. Que sabemos qué producto de desecho queda de esa combustión cuando se la ponemos a nuestro vehículo. Correcto, así es. Y ahí van, mira, hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos. Los sólidos Ujú. y lo que son, por supuesto, en forma de aerosol, de vapor, también son cancerígenos. Allí va butadieno, allí va todo, y como tú dices, la calidad. No existe control de calidad, mucho menos vamos a saber el desecho o el producto que se está lamentablemente generando de allí. Arco minero, todo lo que hemos visto, el desastre en las costas, igual derrame petrolero que hubo por las costas de Falcón, y todavía eso
parece que hubiera quedado olvidado, pero sé que el ciudadano de común con su salud lo está pagando porque la intoxicación crónica existe y bien lo dice, la alimentación va a tener allí muchísimo que ver, el aire que se está respirando. Entonces, aparte de eso, la contaminación por suelos, subsuelos, aguas, es una carga muchísimo, digamos, en radicales libres y todo lo que se llaman los prooxidantes, que diríamos en toxicología, los radicales libres, tanto de oxígeno como de cualquier otra índole. Nosotros en nuestro organismo se oxidan lípidos, grasas, se oxidan proteínas, se oxidan azúcares. ¿Y cómo lucha el organismo contra eso? Es correcto, es correcto. Fíjate, César, yo ahorita que nombrabas un tema bien interesante, que hablabas del agua. A mí me toca a veces a ver la calidad del agua de los sitios donde estoy y en muchos sitios de América Latina no se revisa la calidad del agua. Nosotros no sabemos el estándar, ojo, la Organización Mundial de la Salud tiene un estándar Sí, de potabilidad o de pureza del agua que uno puede aplicar, pero eso correcto. se habla, por lo general cuando hablamos de eso, hablamos de agua tratada ya con cloro, con otros elementos, pero realmente América Latina no tiene esos estándares. Cuando tú buscas ciudades con aguas limpias son pocas y con agua potable mucho menos. Sí, de hecho se dice que 1 de cada 5 personas no tiene acceso a agua potable en el mundo. Creo que en Latinoamérica yo creo que más de, no sé, 3 de cada 5 no tenemos ese acceso. ¿Y qué están haciendo las empresas responsables del saneamiento de aguas, empresas de aguas residuales, todas las EDAR, todas las responsables de ello? Clorinar el agua tampoco es que es lo más sano, porque Sí. los nitratos y todos los perclorados que se producen allí, que estamos igualmente ingiriendo, nos están haciendo daño. Amén de aquellas ciudades que tengan todavía tuberías hechas de plomo, que desprenden el óxido de plomo y estén elevando esa cantidad de plomo en la sangre. Por ejemplo, los niños que más sufren por ello y tienen retrasos en el colegio por dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué no decir también, inclusive en las madres embarazadas, que la influencia, por ejemplo, con metales tóxicos como el plomo para la aparición de niños con algún espectro de autismo? Imagínate un pueblo empobrecido. Roma, el imperio romano cayó, definitivamente se vino abajo solamente por no decir, por otros vicios que tuvieran, la cantidad de plomo que había en su sangre. Así que yo sí creo que el agua también es otro tema al que hay que llamar la atención. Tienes todísima la razón. Sí, porque es un aspecto vital, o sea, nada vive sin agua, todos necesitamos el agua, necesitan las aguas, las plantas, los animales, nosotros los seres humanos, nuestros carros necesitan agua y el agua que necesitan los carros en ciertas condiciones. Correcto, te puede fallar electricidad, gas y bueno, no sufres tanto, pero con el agua, que falte el agua, difícil. Sí, es correcto. Eh, César, ¿cómo ves tú el futuro, viendo todo estas cosas que estamos discutiendo? ¿Cómo ves tú el futuro de la seguridad y salud en el trabajo? Esa es una Mira, pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo con el que converso. excelente pregunta. Solamente quedan 2 caminos. O tomamos correctivos ahorita sinceros con políticas que se reflejen, como decía yo anteriormente, en indicadores muy concretos, accidentes, enfermedades profesionales, programas de capacitación al trabajador, atención de prevención, no solo ya en lo que es equipo de protección individual. O tomamos los correctivos ahorita o se sigue deteriorando la salud lamentablemente. Creo que también parte de que los empresarios, los gerentes, los directivos, dueños de las empresas se hagan conscientes de su responsabilidad. Y a veces yo mismo les digo, deberían ustedes tomar el curso de seguridad y salud para que se comprenda todo lo que los prevencionistas tratamos de hacer, que no es solamente el presupuesto, porque sabes que dentro de los programas de seguridad y salud también vemos gerencia. Entonces nosotros no es que somos ajenos a lo que ellos quieren, nosotros también queremos ayudar a las empresas. Y de hecho creo que sin los prevencionistas las empresas estarían muchísimo peor. Creo que los prevencionistas evitan accidentes mucho más graves y que también existan un número mayor de enfermos en cada una de esas empresas. No, César, y tú estás dando el clavo ahí porque cuando tú hablas de presupuesto, mucha gente en seguridad dice que necesitan motivación, que quieren liderazgo, que quieren formar líderes, pero sin presupuesto
no se hace nada. Usted no Así tiene es. dinero, usted no puede comprar equipo de protección personal. Si usted no tiene dinero, usted no puede hacer estudios del medio ambiente de trabajo, ni de nada. No puede hacer absolutamente nada sin presupuesto. Por eso es que es imprescindible que toda la gente que maneja el área de seguridad industrial o seguridad y salud en el trabajo, como la llamen en su país, que debería ser seguridad y salud en el trabajo, porque todos los países de América Latina somos firmantes del convenio con la OIT que dice que debería ser seguridad y salud en el trabajo, tengan un presupuesto y manejen un presupuesto. Yo siempre hago énfasis en eso, porque si usted no maneja un presupuesto, usted no está haciendo nada o puede hacer muy poco. Correcto, sí, yo también digo eso, toda unidad de seguridad y salud en el trabajo que se respete debe tener su presupuesto propio. Quizás, como lo he dicho y lo he proyectado, mira, al principio es el gasto mayor, pero ya luego tú al ver que si haces capacitación, la gente cuida sus equipos de protección, las mediciones se siguen haciendo correctamente, los controles de ingeniería no han fallado, tú no vas a tener que invertir a la larga en mucho más. El principio sí es más fuerte, el gasto, la inversión, más bien, en la inversión. Y luego, quizás mucho menos. Entonces, esto debe entenderse. Para mí, mira, gerente, directivo, que no tenga curso de seguridad y salud, no lo nombren, no lo elijan allí. Pero aquí viene la lucha en el área y hacerse uno comprender con el área gerencial. No, ese es un punto de vista bien interesante porque hay mucho que discutir en ese tema. Pero, César, un asunto. Estamos hablando de toxicología, estamos hablando de riesgo químico, estamos hablando de organizaciones, pero tú eres venezolano y estás en Ecuador. ¿Cómo ves tú Ecuador y cómo viste tú a Venezuela en el tiempo que tú estuviste aquí? Porque son dos paralelismos que pudieran ser similares, pero hay unas diferencias que, por lo menos a Venezuela nos separan muchas cosas con muchos países. Mucha gente trata de extrapolar metodologías japonesas o de otros países de Venezuela, pero se acuerdan que somos venezolanos, somos diferentes. ¿Cómo ves tú eso, César? Sí, mira, cuando yo me gradué en el año 2010, desde el año 2011 empiezo a hacer consultoría para empresas mineras, igualmente de agroquímicos, plaguicidas y para las Sí, petroleras. Entonces, mi enfoque siempre fue ese, a hacer prevención y a demostrar que era muchísimo más. Hubo que atender a algunos accidentes en petroquímicas, en sí. plantas, por ejemplo, de coque, había muchos intoxicados. Pero los sistemas de gestión, por supuesto, como había mucha roce con empresas transnacionales, los sistemas de Sí. gestión de las empresas iban mejorando, ¿ok? Eso sí, soy sincero yo. Y había un esfuerzo, había unas ganas de mejorar. Me vengo a Ecuador en el año 2015, encuentro que en el área de toxicología quizás uno o dos profesionales por allí y un centro de información y asesoría toxicológica, uno en Quito, uno en Guayaquil. En Venezuela había alrededor de unos 6 o 7 centros de información y asesoría, pero por supuesto es un país mucho más grande, se necesitaban mucho Sí. más centros de información. Aquí la academia no tenía formación en toxicología como tal en las universidades, en los posgrados en seguridad y salud ocupacional. Hice algunos contactos, algunas universidades me empezaron a llamar, empecé a dictar clases en ello. Ya se aperturó en una, de hecho, toxicología ocupacional como tal, aunque es una especialidad corta, pero al menos se brinda un panorama bastante abierto con eso. Creo que Venezuela debe rescatar esto en la parte de toxicología, Ecuador colocarse a la par, no diría tanto de Venezuela en este momento, pero sí al Ujú. menos con todo lo que es investigación y apoyo y recursos al área de toxicología que lo necesita, porque Ecuador también es mira, un país donde atraviesa mercancías peligrosas, tú sabes, petroquímica, minería igual, agroquímico, metalmecánica, mucho de eso. Sí, correcto. Sí, por eso que te digo, son dos realidades. Venezuela ahorita tiene una realidad totalmente diferente a todos los demás países. Tristemente, mucha gente en Venezuela sigue haciendo la misma seguridad que hacían hace 20 años y en muchos países de Latinoamérica, a pesar de que desde mi punto de vista, que es un poco crítico, yo veo que eso no sirve para nada, porque yo me la paso viajando entre países de América Latina, siempre me llaman para resolver un problema porque la gente no se determina de adaptar a los nuevos tiempos. Correcto. Sí, tienes razón, mira, y ojalá que se logre superar esa situación, que los mismos trabajadores también están solicitando mejoras en sus condiciones laborales para precisamente, ¿cuál es la esperanza de vida? Como tú decías,
personas que tienen ya carga de contaminación de cobre o plomo o mercurio o arsénico o hidrocarburos benceno que están cancerígenos, como sabes, cuántos casos de esto estarán en los hospitales a diario. Y simplemente con mejorar los sistemas de gestión en las empresas ya eso se evitaría. Pero ahí va, tú dices, eso no sirve para nada. Yo decía los eslogans, OIT, ONU, OMS, publican manuales, publican cosas, pero creo que sí debe mejorarse retomando ese mensaje, la sinceridad, la información y que el ciudadano decida, oye, si es verdad, esto me va a afectar, porque no son tontos tampoco los ciudadanos, entonces, ¿qué puedo hacer para no verme enfermo en un futuro? No, César, y sobre todo la congruencia de esos gente, porque para mí todos esos gentes perdieron el respeto y la consideración después de no tener congruencia. Fíjate el caso del COVID, empezaron, no, eso es una simple gripe, no hace falta mascarilla, después hay que ponerse una mascarilla, dos mascarillas, tres mascarillas, salieron 50 variantes diferentes del virus y no, o sea, eso no pasa nada, pero se sigue muriendo la gente, se sigue Sí. enfermando, simplemente por no tener un mensaje congruente y veraz de lo que está pasando. Es correcto, sí, sí, tienes razón y de hecho todavía no se nos da muchísimas explicaciones con esto de la pandemia. Sabes que también Sí. me sucedió, Alexander, no sé si lo lograron ustedes por allá donde estuviera, quizás Ujú. escuchar de advertencias. La influencia del alcohol isopropílico, ¿no? Es que el volumen del 70%, ¿de dónde salió eso tan rápido? Ese conocimiento que esto mata al coronavirus y a otros microorganismos entre esos virus, pero nadie decía alcohol isopropílico también es tóxico, también puede correr el riesgo la persona dependiendo de su susceptibilidad padecer hasta cáncer, padecer enfermedades en la piel, hepatitis tóxica, corrosión en la vía respiratoria, mucosa ocular, tantas cosas. Simplemente le decían, utiliza esto, pero, mira el mensaje, el etiquetado. Yo veía como salían empresas, no sé de dónde nacieron, que comercializaban alcohol y las etiquetas, nada, el mejor alcohol del mundo, o huele, tiene aroma a menta, tiene mentolado, tiene alcanforado, pero no había un etiquetado correcto indicándole al público este peligro químico que se corría. Yo sí creo que en un futuro cercano vamos a ver todos lamentablemente estas consecuencias de utilizar tanto alcohol isopropílico entre los otros químicos, al amonio cuaternario, la gente que utilizó agua electrolizada, agua ozonizada, muchísimas cosas. No, sí, pero es que, César, la pandemia volvió a mucha gente loca y precisamente me hace recordar que yo con David Linares estuvimos mucho tiempo llamándole la atención a la gente sobre eso. O sea, es un riesgo químico que usted se exponga al alcohol, que usted se exponga al cloro, que usted se exponga al ozono, que vendían el Correcto. ozono como la panacea. El ozono es veneno en ciertas determinadas cantidades. Cierto. Sí, Y sí, la tiene mucho. gente, y no, porque yo lo uso en el filtro del agua, eso no es veneno. Usted sabe qué cantidad usa en el filtro de agua y qué volumen maneja una máquina de ozono. Ese es el Exacto. problema. Y todos esos órganos que supuestamente son entes reguladores no decían nada. La gente seguía Es desinfectándose unos con otros. Después resulta ser que el virus se transmite por el aire, nada es por superficies, nada es por contacto. Se repitió, se repitió, se repitió hasta hoy, ahorita, enero del 2022, es que la OMS aceptó que el virus se transmite por el aire. Exactamente, ya no hay que pasar amonio cuaternario, desinfectar la superficie y le puedes dar la mano a la gente, o sea, ya eso ahora sí, pero antes la desinformación, como tú dices, y yo bueno, te felicito porque junto con David Linares yo vi ese programa también haciendo estas advertencias, haciendo del conocimiento del público en general. Pero creo que sí se trató muchísimo de comercializar estas Sí, cosas, hubo claro. mucha gente que aprovechó, se hizo con mucho dinero, solamente con eso, con la desinformación del público, ya bastaba para aprovechar. No, y no solamente la desinformación del público, sino la inacción de los gobiernos y de los entes, y sobre todo de la gente que hacemos prevención, porque que tú, yo y David criticáramos eso es una gota de agua en el mar. Una gota de Que agua, tú, cierto.
tú veías eso en España, allá nadie decía nada. Salió un Sí, veterinario a recomendar qué mascarilla debía usar la gente en el noticiero de la televisión. Un veterinario recomendándole a un ser humano qué mascarilla usar. wow, Y no después, sabía. y después entrevistaban a un actor porno, de qué mascarilla recomendaba él. O sea, ahí hay problemas graves cuando tú tomas eso y el prevencionista, bien, gracias. No, que los prevencionistas no tuvimos participación. Yo hice mi parte, tú hiciste tu parte, David hizo su parte y mucha gente más que conocemos ha hecho Sí. su parte, pero el resto de los prevencionistas, esas asociaciones de prevención que se venden con tanta pompa, ¿qué hicieron? Correcto, sí, mira, creo que lo dije públicamente. Yo fijé mi postura con mi criterio personal y profesional, por ejemplo, decía, no, es que hay que tomar dióxido de cloro, que hay que tomar ivermectina, que hay que tomar, no sé, metronidazol. Yo me dedicaba, leía, yo decía, no, no, pero como yo no soy el todo, volvía a retomar, leía, estudiaba, razonaba y decía, mira, César de Pool no lo recomienda. Allá otros médicos, otros toxicólogos, si quieren decir, pero yo lo dije desde el principio, esto no, esto no, esto sí. Hay algunas cosas que sí, mira, esto sirve, esto puede ayudarte a ti en tu caso, que tú tienes estos antecedentes, que eres diabético, eres hipertenso, estas cosas. Pero ajustaba, porque creo en la medicina molecular, creo en la medicina de precisión, que también al conocer tú las moléculas, porque eres toxicólogo, puedes ayudar un poquito más. Pero era mi criterio. Allá, como tú dices, ¿por qué otros no se pronunciaron? Sí me dolió muchísimo eso de asociaciones que debían tomar la batuta en la prevención, Ujú. Alexander. De verdad que me sintió bastante. No, es que a mí también, porque si bien yo no apoyo ni pertenezco a ninguna asociación, porque esas son organizaciones que casi todas son políticas y todas tienen miembros que son vitalicios, que han sido presidentes desde que existe la asociación, esas asociaciones. Hay gente muy buena, gente que sabe, pero el que calla otorga. Sí, sí me pregunto por qué, o sea, más bien, en vez de con su criterio, hacerse responsable de su criterio. Mira, yo Claro, contentísimo César de Pool, hubiera dicho, miren, el doctor Veneno se equivocó. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora se sabe esto, se sabe aquello, pero a la luz de lo que se conocía, bueno, yo me pronuncié. Yo no tengo problema en decir que me he equivocado, pero no hubo, o sea, no había nadie yo me esperaba pronunciamientos para debatir en lo sano, ¿no? Discutir sí, académicamente claro que sí. y aportar, pero nada, o sea, poca gente se pronunciaba. Yo decía, ¿cómo hago para comparar y saber si verdaderamente mi criterio será lo mejor, no será lo mejor? Porque no me creo ni más que nadie, menos que nadie tampoco, pero creo que de lo que podía yo colocar, así como tú, así como David, los otros que conocemos, hicimos lo que pudimos. Sí, es que ese es el asunto o el problema que tenemos nosotros ahorita. Primero, la participación y el involucramiento de la gente que hace prevención en todos los procesos que tienen en sus empresas o en sus organizaciones. Porque si la gente no se involucra, simplemente va a estar abandonado, tirado en un escritorio, en una esquina, rellenando formularios y haciendo manuales y no haciendo prevención y Correcto. evitando que la gente tenga accidentes y tenga enfermedades. Es cierto, Alexander. Y una cosa que tú mencionabas, por ejemplo, no olvidar, por ejemplo, ok, sí es cierto, psicosociales, hubo el momento de nerviosismo, hubo el Ujú. momento de que alguien tosía o estornudaba y ya creíamos que era COVID, o qué pasaba con estas personas que con tanto estrés, mira, muchas personas, el estrés crónico igual causó inmunosupresión, disminuyeron las defensas inmunológicas en ellos. Otras personas lamentablemente se suicidaron, la violencia intrafamiliar que también aumentó, Sí. gente que se dedicó a ingerir más licor o abusar de Ujú. drogas, por supuesto, ilícitas, y eso también disminuye. Entonces tú tenías una mezcolanza de cosas que hacía que pudieran confundir. O sea, ¿te estás debilitando por COVID o te estás debilitando por esta exposición a los químicos, a esas sustancias de las que abusaste? Esto también fue, creo, algo en lo que debieron pronunciarse todos los prevencionistas.
es correcto. Mira, César, para terminar, algún mensaje final y tus coordenadas, ¿dónde consigue la gente que quiera contactar al doctor Veneno? Gracias, Alexander. Sí, bueno, yo estoy en Quito ejerciendo ya, de hecho, atiendo empresas a nivel nacional que tienen varias sucursales a nivel nacional. Pero en las redes sociales, en LinkedIn, por supuesto, me pueden encontrar tranquilamente en esa página profesional, creo que es la más indicada. Hay otras redes en que quizás me puedan encontrar, no hay ningún problema. De resto, mira, a través de ti, con muchísimo gusto, a través de David Linares, que también lo he mencionado, por supuesto. Sabes que somos compañeros, en esta lucha andamos. Mi consejo, lo dije recientemente contigo allí en ese programa el 28, el que la hace con el organismo la paga, pero eso va desde la educación en la casa, alimentarse bien, descansar bien, no abusar de ninguna sustancia, por supuesto, hábito tabáquico, irlo dejando a aquella persona que tiene esta situación, porque no es un problema, sino una situación que debe ir enfrentándose desde la raíz. Y finalmente, un mensaje agradecido contigo, con todos los que nos escuchen, siempre a la orden, Alexander. No, muchas gracias, César. Como siempre, estoy disponible en las redes sociales, @seguridad y salud, @seguridad salud BE, y en el blog número 1 de la seguridad y salud en el trabajo, en español, seguridadysalud.org. Como siempre, espero sus comentarios. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.